O también podemos hacer algo que se llama ordenar, ¿no? Y entonces, en esta parte, lo que podemos hacer es ordenar de dos formas. La primera es tomando una columna y ordenar los valores respecto a esa columna, ¿no? Y para hacer eso, lo que tenemos que hacer es utilizar el método .sortValues. Entonces tenemos que poner df.sortValues y adentro dos parámetros. El primero es la columna sobre el cual vamos a acomodar todas nuestras filas y el segundo es un parámetro que se llama ascending y este recibe un valor booleano. Si le ponemos true, entonces los valores nos los va a devolver de forma ascendente y si le ponemos false, pues de manera descendente, ¿no? Entonces eso es lo que va a hacer esta instrucción. Y veamos el ejemplo. Entonces, nosotros tenemos que poner primero la referencia a nuestro data frame, después poner sort values. Y luego tenemos que poner una columna sobre la cual vamos a organizar nuestros valores, ¿no? En este caso, por ejemplo, la que tiene números es edad, ¿no? Entonces vamos a utilizar esa columna para organizar nuestro data frame, ¿no? Entonces ponemos edad y luego el parámetro ascending. Y en este caso, por ejemplo, probemos con true y listo, ¿no? Nos organiza todas las filas con respecto a la edad, ¿no? Entonces va de manera ascendente, primero 18, 20, 21 y 22, ¿no? Y aquí, pues notamos que en efecto, pues nos lo organiza ya no por índices, sino más bien de manera ascendente sobre las edades, ¿no? Y lo mismo podemos hacer, pero de manera descendente con false. Entonces nos los organiza al revés, ¿no? 22, 21, 20 y 18, ¿no? Y aquí podemos poner cualquier columna que tenga números o que tenga letras, pero siguiendo el código ASCII, ¿no? Esa es la primera forma que podemos organizar las filas de nuestro data frame. Y la segunda, pues es por medio de sus índices, ¿no? Y en este caso, pues la instrucción es muy parecida. Tenemos que poner data frame, después .sortIndex y únicamente recibe como parámetro ascending y recibe el valor booleano, ¿no? Y en este caso, pues ordena las filas conforme al índice de manera ascendente o descendente según el booleano que nosotros le indiquemos. Entonces veamos ese ejemplo. Y entonces, aquí ponemos df.sortIndex y el parámetro ascending. Y lo ponemos true, ¿no? En este caso, pues no se ve la diferencia tal cual de qué es lo que hace, ¿no? Porque si, por ejemplo, imprimimos nuestro data frame, vemos que, pues pareciera que no hace nada, ¿no? Porque lo deja igual. Pero esto es porque ya los índices están ordenados, ¿no? Pero, por ejemplo, si nosotros le ponemos false, entonces allá vemos que en efecto sí los organiza conforme a un orden, ya sea descendente o ascendente, ¿no? En este caso 4, 3, 2, 1, ¿no? De manera descendente cuando le ponemos false, ¿no? Entonces ese es en cuanto a los índices, o si queremos una columna en específica, tenemos que agregarle la columna y poner sort values. Esas son como las dos formas en que podemos ordenar nuestras filas. Y ahora, lo que podemos hacer también con operaciones con filas es eliminar las filas que tengan datos desconocidos. Vimos que los datos desconocidos son dos. Entonces, por un lado, son los datos que son los NaN, que son not a number, o los nulos, que son simplemente none. Entonces, cualquiera de esos dos datos que aparezcan en un data frame, los podemos eliminar con la instrucción .dropna. Entonces tenemos que poner nuestro data frame .dropna y adentro recibe un parámetro subset y recibe como columna. Y lo que va a hacer es que devuelve un data frame que elimina las filas que contienen algún dato desconocido o algún dato nulo en las columnas de la lista columna, ¿no? Y es el parámetro que nosotros le pasamos. Ahora, nosotros bien podríamos omitir el parámetro subset y lo que va a hacer es que va a buscar en todo nuestro data frame los valores nulos. Pero si nosotros le agregamos una lista específica en el parámetro subset, entonces únicamente va a buscar los datos nulos o desconocidos dentro de esa columna y no más, ¿no? Entonces vamos a ver ambos ejemplos. Y para ello vamos a crear un nuevo data frame que es prácticamente el mismo. Lo único es que agregué una nueva columna que se llama país y agregué en algunas listas el país. Por ejemplo, aquí agregué España, Egipto y en algunas otras los dejé en blanco, ¿no? Como en este caso. O aquí incluso puse un dato desconocido, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si lo ejecutamos, lo que va a aparecer es el mismo data frame como lo teníamos, únicamente cambiado aquí algún par de cosas, ¿no? Tiene país, España, y justamente como aquí en este caso no tiene el dato del país, entonces lo deja como un dato nulo, ¿no? Y aquí en este caso, como le puse un NaN, pues es el que pone aquí de esta manera, ¿no? Entonces, cualquiera de esos dos datos, ya sea un desconocido o un nulo, entonces lo podemos eliminar con el método .dropna, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es primero poner df.dropna y decíamos que podemos omitir el parámetro subset. Entonces vamos a ver ese ejemplo. Y justamente lo que hace es que elimina todos los datos desconocidos, ¿no? E incluso es tanto por columna como por fila. En este caso, por ejemplo, como en país no todos los datos están rellenos, pues entonces lo quita. Y aquí también, como en esta fila le hace falta el método correo, pues también quita esa parte, ¿no? Entonces se queda únicamente con los datos que están disponibles. Por ejemplo, aquí en este caso, ¿no? Entonces los busca en todos y elimina lo que está vacío. Y luego, por ejemplo, si nosotros queríamos alguna fila en específico, no todas, entonces podemos meterle el parámetro subset, ¿no? Y aquí ponerle columnas.
Ah, mira, aquí me equivoqué, porque aquí estuvo raro. Mira, para que lo veas otra vez. En este caso yo le puse uno. Aquí era como el nombre que le puse para ver la diferencia, ¿no? Y justamente, ahí está, ese es el nuevo. Porque justamente Antonio no está disponible y justamente aquí Luis también tiene este elemento no Ujú. disponible, entonces elimina esas dos filas, ¿no? Solo hay un error que me equivoqué de nombre, porque ahí está. Pero entonces decíamos que ahora sí, le podemos poner aquí adentro el parámetro subset y entonces aquí le podemos poner una lista, ¿no? Que se llame columnas. Y esta lista va a ser las columnas sobre las cuales queremos que haga la eliminación de datos, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a hacer nuestra lista, columnas, y por decir, solo queremos que la haga sobre la columna país, ¿no? Entonces, justamente hace esa eliminación de los que no tengan el país, como por ejemplo en este caso Luis y Antonio, y va a eliminar esas filas, ¿no? En este caso no está Luis ni Antonio, ¿no? Y por ejemplo, podemos también intentarlo sobre el correo, ¿no? A ver qué pasa. Y justamente vemos que la única que eliminan es Antonio, ¿no? Porque es el único que no tiene el correo definido. Pero, por ejemplo, en este caso, Luis lo mantiene el dato nulo en el país, ¿no? Entonces, ya sea que lo querramos hacer como que lo busque en general, entonces omitimos esto, o que querramos que solo lo haga en una columna en específica y elimine esa fila, ¿no? En este caso, por ejemplo, en correo, pues elimina toda la fila porque no tiene definido ese elemento en nuestro data frame.